Buenas, mi nombre es Nancy Sarodia de Monte, estudiante de segundo año de Derecho. Estoy acá en el Parque Las Heroínas para realizar una exposición sobre Derecho Romano II. Me encuentro en el corazón de Mérida, en el Parque Las Heroínas, a hablar de los contratos verbales. En el Parque La Heroína de la ciudad de Mérida es hacer un contraste fascinante entre la rigidez del derecho romano antiguo frente a este espacio emblemático de la ciudad, donde está dedicado a estas 5 luchadoras que conjuntamente con el Libertador ayudaron a la independencia. ¿Qué era exactamente un contrato verbal? Era un acuerdo legal que se formalizaba mediante la pronunciación de palabras solemnes, pero cuidado, no era una charla cualquiera. El derecho romano era profundamente ritualista. Si te equivocabas en una sola palabra de la fórmula establecida, el contrato podía ser declarado nulo. Era como un código de programación hablado. O lo decías bien o el sistema no lo reconocía como tal. Para entendernos, debemos ver 5 pilares fundamentales. Uno de ellos era el formalismo, que seguían reglas estrictas de pronunciación. El otro era bilateral, requerido la presencia de las 2 partes involucradas frente a frente uno del otro. No se podía hacer por carta. Otro era la validez sin escrito. El documento no era el contrato, la palabra lo era todo. Testigos, aunque no siempre obligatorio, era la memoria viva en caso de alguna disputa. Tenía un carácter obligatorio. Una vez dicho, el compromiso era total. El incumplimiento traía sanciones severas. Para que este hechizo legal funcionara, se necesitaban 4 elementos. Uno era la fórmula, que eran las palabras exactas. Un consentimiento de ambas partes. Debían querer el acuerdo libremente. Asimismo, el objeto lícito. No podía contratar algo imposible o ilegal. Una capacidad. Solo los ciudadanos con derechos podían participar. Los esclavos o menores de edad no podían hacerlo. Estaban fuera de este juego legal. Asimismo, los sordos o mudos. El rey de los contratos era la estipulatio. Funcionaba así. El estipulante: prometes darme 100 denarios el próximo mes. Promitente espondeo: lo prometo. Y listo, ya la obligación nacía en ese instante al pronunciar esas palabras. También existía el esponsio, con un tono más religioso y militar. El préstamo verbal y la venta verbal. En todo, la pregunta y la respuesta tenían que ser congruentes, sin equivocaciones, y consecutivas. Gracias a grandes juristas como Gallo y Ulpiano, estas formas se perfeccionaron y llegaron hasta nosotros hoy. Aunque usemos papel, firmas digitales, el principio de que el consentimiento crea la obligación sigue siendo el corazón de nuestro derecho civil. La próxima vez que digas te lo prometo, recuerda y tenlo presente que en Roma esa simple frase podía haberte llevado ante un magistrado. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado legal. Al igual que en la estipulatio romana, donde la palabra era la ley, estas 5 mujeres, Anastasia, Simona, Isabel, Vicenta y María del Rosario, sellaron un compromiso verbal con la libertad de Venezuela. No necesitaban un contrato firmado ante un notario. Su juramento, lealtad en estas tierras merideñas fue suficiente para cambiar el destino de una nación. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Serrano y para continuar con el tema vamos a hablar un poco sobre los verbos de la estipulatum y su evolución. La estipulatum era un contrato verbal formal y solemne. Su validez dependía estrictamente del uso de palabras precisas. La dinámica siempre era una pregunta del acreedor, en este caso estipulatum,
El verbo más antiguo es podeo. El verbo original es espodeo, que significa origen sacro. Inicialmente tenía un carácter religioso y casi mágico. Se cree que deriva de libaciones rituales. Exclusividad. Era un término del ius civile. Esto significa que solo los ciudadanos romanos podían usarlo. Si un extranjero utilizaba espodeo, el contrato era nulo. Rigidez. La respuesta debía ser un espejo exacto de la pregunta. Ejemplo, acreedor. ¿Expondes darme 100 sestercios? Deudor. Espondeo. Recordemos un poco la evolución histórica. Con la expansión de Roma y el comercio, la rigidez del espondeo se volvió un obstáculo. El derecho evolucionó hacia el ius gentium, que significa derecho de gentes, permitiendo nuevos versos accesibles a extranjeros. Ejemplo, promitis prometium significa promete o promete. Divis, dabo, darás o daré. Francies, franciam, harás o haré. Fidepromit es fidepromit. Hito final. Para la época de León I, año 1472 después de Cristo, se eliminó la obligatoriedad de usar palabras solemnes. Bastaba con que las partes entendieran el consentimiento, marcando el paso de la forma estricta a la voluntad. Utilidad y flexibilidad. La stipulatum fue la navaja suiza en el derecho romano. Su estructura era un molde vacío que podía llenarse con cualquier contenido lícito. Creación de obligaciones. Él se usaba para convertir cualquier acuerdo informal en una obligación civil exigible ante un juez. Novación. Esta servía para transformar una deuda antigua en una nueva. Las garantías se utilizaban para crear fianzas que alguien más prometiera pagar si el deudor principal no lo hacía. Los intereses, como los préstamos de dinero, eran gratuitos por naturaleza. Se usaba una estipulatum adicional para pactar el pago de intereses. ¿Para qué servía la estipulatum? Su función principal era dotar de seguridad jurídica y ejecutividad a las transacciones. Al ser un contrato unilateral, una vez pronunciadas las palabras, el deudor quedaba obligado a la ley. Los requisitos para que sirviera era unitas actus. El acto debía ser continuo, no podía haber interrupciones largas entre la pregunta y la respuesta. La presencia física entre ambas partes debía estar presente. No podía hacerse por cartas o mensajero. La congruencia era la respuesta que debía coincidir exactamente con la pregunta. La versatilidad de la stipulatum radica en que era un contrato abstracto. Esto significa, en la fórmula oral, no era necesario mencionar la causa o razón de la deuda. Ejemplo, si yo prometo darte 500 monedas mediante stipulatum, estoy obligado a dártelas aunque no se diga si es por una venta, un regalo o un préstamo ante un juez. Solo importaba que dijeras espondeo. Estas características permitían que la stipulatum se adaptara a derechos de familias, que son promesas de dote, derecho procesal, garantías de comparencia en juicio, derecho comercial, que son transacciones internacionales. Muchísimas gracias. Otros contratos, figuras menores en Roma. Como primero, el nexum, el contrato más arcaico. El nexum es fundamental para entender la historia social de Roma. Era una forma primitiva de préstamo de dinero que utilizaba un ritual del per aes es libran, por el cobre y la balanza. El vínculo físico, a diferencia de otros contratos, el nexum no solo creaba una obligación jurídica, sino un vínculo físico inmediato. Si el deudor no pagaba, el acreedor tenía derecho a encarcelarlo, llevarlo a trabajar a su casa o incluso venderlo como esclavo trans Tiberio, más allá del río Tíber. Prácticamente desapareció. Su dureza causó tantos conflictos sociales entre plebeyos y patricios que fue abolido, o al menos perdió su fuerza de ejecución personal por la lex Poatelia, Papiria,
aproximadamente en el 326 a.C., marcando el inicio de la responsabilidad patrimonial en lugar de la personal. Dotis dictio, promesa de dote. Esta es una figura muy particular dentro del derecho de familia. Consistía en la declaración solemne de constitución de dote para un matrimonio. Diferencia clave, a diferencia de la stipulatio, donde hay preguntas y respuestas, la dotis dictio era un contrato unilateral. Solo hablaba de quién constituía la dote, la mujer, su padre o un tercero. El futuro marido no tenía que decir nada. Su silencio ante la declaración se entendía como aceptación. Había un objeto, podía recaer sobre bienes, muebles, inmuebles o créditos. Como tercero tenemos la promisio iurata liberti, juramento de liberto. Este contrato regulaba la relación entre un esclavo que iba a ser liberado y su antiguo dueño, el patrón. Este proceso consistía en dos juramentos hechos por el liberto. El primero era religioso. Antes de ser manumitido, el esclavo juraba que prestaría ciertos servicios operae al patrón, al ser esclavo. Este juramento solo tenía valor ante los dioses. El segundo era civil. Una vez libre, repetía el juramento. Este segundo acto era el contrato verbal, que otorgaba al patrono una acción legal para exigir el cumplimiento de los servicios. Tenía un propósito: asegurar que el patrón no perdiera totalmente la mano de obra tras otorgar la libertad. Podemos concluir que los contratos verbales representan la esencia más pura del derecho romano antiguo, el valor sagrado de la palabra, a través de figuras como el nexo. Vimos cómo el derecho evolucionó de un vínculo físico y cruel sobre el cuerpo del deudor hacia un sistema de responsabilidad patrimonial más humano. La transición de formas rígidas y religiosas en el Luciurandum Liberti o la Sponsio hacia la flexibilidad de la Stipulatio nos demuestra la capacidad del genio jurídico romano para adaptarse a las necesidades del comercio y la vida social. Asimismo, la existencia de figuras accesorias como la ad stipulatio y la ad promisio sentó las bases de lo que hoy conocemos como la fianza y la representación jurídica. Es en definitiva entender estos contratos, no es solo estudiar historia, es comprender el origen de la buena fe y la seguridad jurídica que rigen nuestros contratos actuales. En Roma bastaba un intercambio de palabras solemnes para que el derecho interviniera, recordándonos que incluso hoy el consentimiento sigue siendo el alma de toda obligación. Muchísimas gracias, espero y les haya gustado nuestra exposición.